Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay que irnos incorporando para aprovechar el tiempo. Gracias Una por pregunta, ¿Aló? ¿Sí? ¿desde qué clase va a venir en el corto? Y desde las que están programadas, este es el primero, sí, ¿verdad? Después del parcial. Sí, sería el primero después del parcial. Ok. Entonces van a incluir desde, como fue la semana pasada, el parcial. Sí, el jueves. ¿Verdad? Entonces, desde las que hemos estado viendo desde el lunes. Ok. Desde el lunes, ¿verdad? O sea, el lunes fue, ¿cuánto tuvimos el lunes? 13. 13. Ah, pues, no, perdón. Bueno, el tema es desde, desde el capitalismo en El Salvador, historia viva. Y esa la Sería vimos el entonces. viernes, ¿verdad? Sí. El viernes pasado, Sí, sí, sí. porque el jueves fue el parcial. Sí, correcto. ¿Se acuerdan? Vale. Sí. Entonces al día siguiente tuvimos clases, porque como este curso así es, ¿va? Entonces, a partir de esa clase, que, que se, Ok. que se refiere precisamente al capitalismo en El Salvador, historia y sociología vivida. Ese es el tema. Entonces, desde ese tema, Marina, así De sería. acuerdo. Ok, Ah, sería del viernes entonces. Ok, sí, gracias. sí. Vale, entonces recuerden que ahora lo van a hacer el corto después de clase a partir de las 7 de la noche y lo van a poder, y se va a cerrar la herramienta hasta las 12 de la medianoche. ¿Sí? O sea, desde las 7 de la noche hasta las 12 de la medianoche. O sea que tienen 5 horas. Bien. El día de ayer, pues, estábamos ya como reflexionando cómo ha sido el impacto de la pandemia COVID-19 en lo económico. Mire, yo antes de comenzar con la clase, yo quiero destacar algo. Y que el día de ayer estuvimos y ahora también vamos a estar en eso, estuvimos en un proceso de análisis, en el cual pues eh, la sociología no solo fue la única disciplina que estuvo interviniendo en el análisis, sino que hubo otra disciplina y que también ahora va a estar vinculada con la sociología. Y ustedes bien saben que es la economía. Yo lo que quiero destacar es que estamos haciendo en verdad un verdadero análisis interdisciplinario. ¿Sí? Porque ahorita estamos echando mano de la disciplina de la economía. Si ustedes ven todo lo que hemos hablado, de las categorías de análisis, de los datos, de los índices, son propios de la economía. ¿Sí? Y entonces no son propios de la sociología, en verdad. Pero la sociología, en su afán, en su, eh, en su entrega interdisciplinaria, usa a la economía en su análisis. Entonces yo quiero hacer como un alto en el camino y recalcar en eso.
Porque ahorita la economía nos está brindando todo su instrumental teórico más que todo para poder hablar del impacto económico del COVID-19 en la economía del país. Así que yo quiero, digamos, que se tome muy en cuenta eso. Yo siempre he recalcado de que uno, como sociólogo, y eso a la vez es valioso, que es muy valioso. Yo lo valoro sobremanera, de que uno en el análisis, yo como sociólogo, y lo he experimentado siempre, en mi experiencia, de que uno a veces no siente cuando se vincula a otras disciplinas, ¿sí? En el análisis, fíjense. Y entonces, uno a veces en el análisis se vincula con economía, después, cuando menos siente, se está vinculando con antropología. Y lo mismo, volvemos y vemos que en el análisis hasta nos vinculamos con 2 o 3 disciplinas en el análisis. Con la psicología también unas veces. No lo dice en una forma expresa. ¿Sí? Miren, aquí esto es psicológico. Esto es antropológico. Aunque algunas veces yo se los digo. Así que, por favor, yo quiero que notemos eso. ¿Sí? Notemos eso y veamos qué valioso es, pues, que el análisis no es un análisis en el cual una sola disciplina hegemoniza, ¿sí? Hegemoniza o acapara, ¿sí? Acapara el análisis. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es riqueza, ¿sí? Lo que necesitamos son alternativas viables y posibles y que no necesariamente vienen desde la sociología, fíjense. Y aquí estamos como usando de una forma apropiada, adecuada, correcta, la concepción holística de la que hablaba, por ejemplo, Durkheim. Emilio Durkheim valoraba mucho en cuanto a que el análisis sociológico debería ser holístico, ¿sí? En el sentido de que la sociología como ciencia tiene que echar mano de otras disciplinas. Así que por favor tengamos claro eso. Bien, bueno, esta diapositiva, ¿sí? Es con la que nos habíamos quedado. Sin embargo, aquí se puntualizan muchas cosas. Si ustedes la leyeron o la han vuelto a leer. Yo la voy a leer a pasarraya, como dicen. Fíjense que el día de ayer decíamos, por otra parte, y siguiendo con el análisis por sectores, miren, así es la economía. El consumo de los hogares salió golpeado a pesar que las remesas familiares provenientes de los Estados Unidos, pues más que todo, crecieron fuertemente el año pasado, en el 2020, por el orden del 4.8%. Y los depósitos bancarios en un 11%. Esto quiere decir que las personas redujeron el consumo en vista del encierro y pérdida de empleos e ingresos, que fue bastante grande. Otro dato importante vinculado a las pérdidas de empleo e ingresos, aquí hay un asterisco, que señala un asterisco que señala a qué nos referimos. E ingresos, la pérdida de empleos e ingresos, en que al cierre del 2020 había 36.666 plazas menos de empleo formal, en comparación al año 2019, según datos del Instituto del Seguro Social. Lo anterior, las medidas de mitigación adoptadas por el gobierno, como fueron la transferencia del subsidio de $300
a aproximadamente 1.5 millones de familias y que mostró inmediatamente los límites de las capacidades financieras del Estado. Del Estado. Cuando decimos que mostró inmediatamente los límites de las capacidades financieras del Estado, ¿a qué nos referimos? A que se dio ese desembolso de los $300. ¿Sí? Y bueno, y eso estuvo bien, pues. Eso estuvo bien, eso incluso pues fue valorado muy bien, ¿sí? Por parte de los análisis que se hizo, y fue un gesto bastante valioso de parte del gobierno. El problema es que ya no siguió, ¿sí? Porque la sostenibilidad financiera no es saludable o no era saludable ya para el Estado salvadoreño. Entonces, solo pudo hacer un desembolso. Y acuérdense que el desembolso lo hizo inmediatamente después de la pandemia, después de que aparece la pandemia. ¿Sí? Ojo con eso, entonces, pero ya no hubo más desembolso. Por ejemplo, que hubiera sido otro desembolso, a mi modo de ver pertinente, pudo haber sido después del encierro obligatorio. Hubiese sido bueno otro desembolso, porque la gente quedó sin trabajo, ¿sí? Por ese encierro. Entonces, obviamente necesitaba de ingresos, necesitaba de fondos para el consumo, para el consumo de alimentos, pero ya no. O sea, eso es lo que nosotros recalcamos en sociólogos. Nosotros, y por eso es que muchas veces incomoda el análisis científico. Ojo, el análisis es científico, yo ya les he dicho aquí no estamos analizando a favor de algo o de alguien, porque sería engañar, sería mentir, y sería, como dicen los politólogos, sería ideologizar el discurso. Aquí estamos hablando de la realidad, tal como es, y gracias a Dios la realidad se impone. No es algo que nosotros no impongamos. La misma realidad se impone. Entonces, yo quería también hacer esa observación con eso de los $300, porque si usted habla con mucha gente, yo no sé si ustedes también lo han hecho o han escuchado. Y yo, por ejemplo, el fin de semana pasado, platiqué con un ciudadano, con otro salvadoreño, y mira, y yo le pregunté, mira, ¿cuáles son los frutos que se han visto del actual gobierno y que creen y que consideran ustedes que ha transformado la vida de la gente? Porque de eso se trata. Medidas que transformen la vida de la gente. Y la persona con la que estaba platicando me dijo, los $300 que desembolsaron. No, hombre, y eso ha transformado la vida de la gente. ¿Sí? Si solo fue uno, y ya no se volvió a saber, pues. Lo mismo ocurrió con las canastas alimenticias. Yo no sé qué piensan ustedes. Gabriela, Peli, ¿creen ustedes que, por ejemplo, esos $300 que desembolsó el gobierno a principios de la pandemia, creen ustedes que vino a transformar la vida de la gente? Y que por eso, perdón, ¿sí? Yo le iba a contestar, yo la verdad creo que en el momento de la pandemia, quizá porque en aquel momento muchas personas estaban sin un ingreso, sin trabajo, muchas familias completas. Entonces, en aquel momento quizás sí pudo ser una ayuda, quizás para comida, para lo que necesitaran, una pequeña ayuda. Pero igual que las canastas, podía ser quizás el sustento de algunas familias en ese momento. Pero no creo que eso haya cambiado la situación, así como usted lo comenta,
sino que fue quizás como un aporte, pero no a cambiar o a ayudar algo de lo que pasaba en la pandemia en ese momento, porque si la familia se acababa en esa canasta, esos 300, su situación seguía igual, no había ningún cambio. Correcto, correcto. Gracias, Gabriela. Fíjense que Gabriela cae a cuenta de que eso nada más fue muy puntual, ¿va? Fue muy puntual la ayuda. ¿Sí? Y eso en sociología yo les he hablado mucho. Miren, no es lo mismo sustentabilidad que sostenibilidad. Y resulta que nosotros como ciencias, como parte de la ciencia social, si algo debemos como de fomentar en nuestro análisis, es que los seres humanos no solo logren sustentarse en el momento, ¿sí? No solo tengan sustentabilidad en el momento, sino que a lo que le apostamos es a la sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. Que no es lo mismo que darle de comer a alguien 2, 3 días, 15 días, si usted quiere. Para que después venga una racha de escasez, ¿sí? De escasez. Entonces, Gabriela muy bien lo dice. ¿Sí? Bueno, eso pudo haber sido una alternativa, pero muy puntual, de urgencia, si usted quiere. De urgencia. Entonces, de lo que se trata es de que procurar recursos desde el Estado, y miren, y algo yo no sé si ya se lo dije. Nosotros, y yo en lo particular, considero que el Estado es una de las mejores instituciones humanas, creadas humanamente, una de las mejores instituciones humanas creadas para poder combatir la pobreza. ¿Sí? Yo lo considero. Y creo que la sociología y las demás ciencias sociales me acompañan en ese sentido. Y más en sociedades como la nuestra, donde hay pobreza extrema y pobreza relativa. Entonces, esos $300, miren, fue una buena iniciativa, una buena medida, pero ya no se volvió. A pesar de que hubo dinero para poder seguir. Porque Gabriela, hubo dinero también. No se puede decir de que ya no estuvo, pues sí, ya no hubo disponibilidad, ¿va? Pero hubo dinero para seguir con esa medida. Miren, no me lo están preguntando. Los gringos, yo no sé si se dieron cuenta, pero yo me di cuenta con familiares que viven en los Estados Unidos y que ellos dieron el testimonio, han dado el testimonio. Los gringos como en cuatro ocasiones durante el año pasado, que fue lo más fuerte de la pandemia, más que todo por el encierro obligatorio, dieron también un bono, ¿sí? Un bono a las personas que perdieron los empleos, más que todos los que perdieron los empleos. Y dieron un bono, y en todo el año dieron como 4 bonos. $1,200. ¿Sí? Claro, allá la vida es más cara. Entonces los precios, pues, de la canasta básica no son comparables y también los servicios no son comparables como aquí. Entonces, gracias por la opinión, Gabriela, pero también eso ayuda, pues, a plantear pues, aquí el problema. ¿Sí? Nosotros en sociología y en la ciencia social le apostamos más a la sostenibilidad que a la sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Bueno, te damos ahorita esto. 2, 3 días, 15 días. Y ahí no sabemos qué vas a hacer. Eso es sustentar. Ahora bien, la sostenibilidad también no hay que confundirla. O no desenfocarse o verla desde un mal enfoque a la sostenibilidad. Fíjense que
antropológicamente hablando, y esto quizás puede parecer un tanto grosero, ¿sí? A un hambriento es mejor darle un trabajo que darle de comer. ¿No creen ustedes? ¿Sí? ¿Qué dices tú, Marina de León? Correcto, como dice el no sé cómo que dicen, cuando le das a alguien pescado, no es como que le enseñas a pescar. Correcto, correcto, Marina. Estamos, entonces, a todas luces parece bien grosero. Sí, pero un trabajo. Bueno, por ejemplo, miren, yo como sociólogo, yo en realidad, yo quiero que ustedes, cuando se gradúen, y porque hay testimonios de que ya están estudiando, pero también trabajan. Sí, yo he tenido compañeros y compañeras que están estudiando la carrera que ustedes están estudiando y gracias a Dios ya están incorporados al mercado laboral. Pero nosotros desde la sociología le apostamos a que ustedes se incorporen al mercado de trabajo lo más pronto posible. Porque eso va a poder dar sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. El empleo. Y precisamente el empleo es el problema de mayor magnitud que se tiene en El Salvador. Entonces, yo quería, se vino pues esta observación muy profunda con esto de los $300. Ahora bien, a mí me preocupa que mucha gente a más de un año, ojo, a más de un año, valore esa medida todavía y sea como un aditivo o un espaldarazo para aprobar la gestión de un gobierno. Eso complica más la situación. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la persona que me dijo que era una medida que había transformado la vida, que los demás no lo habían hecho antes. Eso es cierto también. Es bien complicada el análisis de la realidad entonces. No es así nomás que vamos a hablar de cosas, ¿sí? Si no lo hablamos desde una perspectiva, digamos, desde el fondo de las cosas. Porque también se puede, lo mismo que dijo Gabriela, pues con las cajas alimenticias. Yo, por ejemplo, yo recibí nada más 2 aquí en mi casa. 2 y ya no se volvió a ver. Bueno, ¿y qué pasó? Como que ya no íbamos a comer, ¿verdad? A seguir comiendo. Entonces, el problema es que muchas veces las administraciones o los gobiernos les importa mucho la imagen, y no procesar su quehacer en realidades. Y eso nuevamente lo estamos viviendo. Y este no es un asunto de una tendencia a estar criticando por criticar. No criticamos por criticar. Si alguien me puede desmentir esto, pues que lo haga, pero yo me invito. Bien, entonces aquí estamos hablando pues de cómo, en términos puntuales, cómo afectó la pandemia COVID-19 en las condiciones materiales de vida de las personas o de la gente. Y que la economía le importa mucho eso también, ¿verdad? La canasta básica y ampliada, que no es lo mismo, también. Es bien notorio, pues, que las medidas que se tomaron, pues, no cumplieron su cometido, pues, porque aún ahora sigue el problema
nos tiene agobiados y no se ve pues que vaya a haber pues verdaderos cambios profundos para la vida o las condiciones de vida de la gente. Aquí también dice otro dato importante que tiene que ver con las situaciones que le dio lugar fue la cuarentena obligatoria, ¿sí? Y fue el cierre de las empresas. Aquí están los datos de cuántas empresas cerraron. Lo importante sería es ver cuántas regresaron y cuántas cerraron de plano. ¿Sí? La pérdida de empleos, aquí hay un asterisco, y esto nos referimos a los pocos días de decretada la cuarentena domiciliar obligatoria. La pérdida de empleos en el sector formal no se hizo esperar. Aquí estoy leyendo a qué nos referimos a la pérdida de empleo. A tal grado que instituciones como el IS y las AFP coincidían en sus datos a reportar 79.999, 80.000 casos, afiliados menos durante el tiempo que duró el periodo de cierre total de la economía. O sea que prácticamente se perdieron 80.000 empleos. Es un dato muy importante. Aumenta la pobreza como consecuencia lógica. ¿Sí? Para finales del 2020 se registran datos reveladores de los efectos sustanciales en las condiciones de vida de la población en general. Y el más acuciante ha sido el del aumento de la pobreza y que según datos conservadores proyectaban que 4 de cada 10 salvadoreños habían caído en situación de pobreza. Un crecimiento del 6.5% con respecto al año 2019, donde se estimaba que 3 de cada 10 salvadoreños estaban en esa condición. Otro dato aunado al anterior es el de la CEPAL. ¿Quién es la CEPAL? La CEPAL, sus siglas quieren decir Comisión Económica para América Latina, y es un organismo internacional que se ocupa del análisis económico de las sociedades latinoamericanas y del Caribe. Y eso quiere decir CEPAL. Manifestó que en Centroamérica El Salvador es el país en donde se experimentará el mayor crecimiento de la pobreza a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Mientras el Banco Mundial, otra institución también internacional, pero esta ya no habla solo de América Latina, sino que todo el mundo, estimó que hubo un crecimiento de la pobreza nunca registrado en los últimos 20 años de llevar registros sobre pobreza. Bueno, entonces, esto lo dicen organismos internacionales que no tienen nada que ver, ojo, no tienen nada que ver a nivel interno de cómo pues se analizan las cosas. Estos son análisis totalmente independientes, ¿sí? Independientes, ajenos a toda intención partidista, si ustedes quieren, de cómo ver las cosas. O sea que por las medidas sanitarias tomadas desde el Estado y el gobierno y de un comportamiento inestable de la economía antes de la pandemia, el país sufrió un impacto inédito. Ya aclaramos qué significa esto de inédito, nunca antes experimentado. Precisamente por la suspensión total de la actividad económica desde los meses de marzo a septiembre de 2020, debido a la cuarentena total y obligatoria a causa de la crisis sociosanitaria COVID-19. No hemos vuelto a una situación igual, pero las consecuencias las estamos sufriendo. Las consecuencias las estamos enfrentando. Unos desde condiciones más óptimas que otros. Por ejemplo, la gente que se quedó sin empleo. Es necesario hacer hincapié
que el propósito del presente análisis no es dar recetas de solución y de enfatizar en las proyecciones hechas para la economía en el 2021 y que por cierto son muy optimistas. Algunos análisis oficiales proyectan un crecimiento del 4 o 5% del Producto Interno Bruto, a pesar de la persistencia de la pandemia. Lo que sí es necesario preguntarnos es la siguiente situación. ¿Qué pasó y qué pasará con quienes no tienen un trabajo formal si los embates de la pandemia se prolongan? Esta es una pregunta válida. Ahora bien, quiero enfatizar en este planteamiento o idea. Al principio del 2021 ya habían análisis oficiales que proyectaban un crecimiento del 4 o 5% del Producto Interno Bruto. Y ya a finales del año vemos que esto ha subido. Y más adelante vamos a ver de que, y ustedes también ya se dieron cuenta, me imagino, a través de las noticias, de la radio, la televisión, incluso en las redes sociales, de que ya no es un 4 o 5% de crecimiento, sino que un 10.3%. ¿Sí? Mucho más alto. Entonces, pero más adelante vamos a esa idea a madurar. Más adelante de la clase. Pero la pregunta esta sí que nos preocupa y nos ocupa. ¿Qué pasó y qué pasará con quienes no tienen un trabajo formal? Y cuando decimos esto, no tienen un trabajo formal porque se quedaron sin empleo a causa de la pandemia, por el encierro que hubo. Y obviamente se han tenido que ir a trabajar al sector informal. ¿Sí? Y lamentablemente del sector informal no se tienen muchos datos. Y más cuando decimos que hay 7 salvadoreños en el sector informal. Y entonces los datos son mucho más amplios, son mucho más altos. Si los embates de la pandemia se prolongan y vemos que la pandemia, bueno, yo ayer estaba oyendo a un infectólogo y ya se maneja el planteamiento. Igual que el dengue. Fíjense que el dengue apareció en 1980. ¿Sí? El dengue. ¿Y cuántos años van ya desde entonces? ¿Sí? 41 años. Entonces, el dengue se quedó. El dengue apareció para quedarse. Y este infectólogo estaba hablando de que también la pandemia COVID ha llegado para quedarse. Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso, ese dato. Aquí hay un cuadro. Producto Interno Bruto. La variación anual. El Producto Interno Bruto visto a través de los años, desde el 2016 hasta el 2020. Lo que yo les decía, desde el 2016 El Salvador venía manejando un crecimiento del Producto Interno Bruto bajo. Miren, 2016, 2.5. Para el 2017, 2.3. 2018, 2.4. Y antes de la pandemia, y yo enfaticé mucho el día de ayer, teníamos un crecimiento bajo y lento. ¿Sí? Entonces, antes de la pandemia, se tenía un crecimiento del 2.6. Para el 2020 no hubo un crecimiento, sino que hubo un decrecimiento. Miren, si no vean aquí el plano, aquí está el plano del 0 para abajo y el 0 para arriba, que sería lo positivo, para arriba positivo y para abajo sería negativo. Entonces aquí está el menos 7.9 del que hablábamos el día de ayer. Este cuadro nos ayuda mucho también para
justificar lo que decíamos el día de ayer, ¿va? Del crecimiento bajo y lento de la economía. O sea que antes de la pandemia teníamos una situación complicada. A eso quiero llegar y hacer hincapié. No es que estuviéramos mejor, ¿sí? No es que tuviéramos una economía sana, estable. No es cierto. Con el COVID se vino más a desmoronar, ¿va? Y la fuente es el Banco Central de Reserva. No es un invento. Bien, entonces, vean, tenemos una situación muy complicada. El Salvador económicamente está mal. Si lo vemos desde la perspectiva de los sectores. Y eso ya, el análisis se vuelve más complicado, más complejo. Porque si yo digo, la economía salvadoreña está muy mal, bueno, miren, ¿y por qué hay más ricos? ¿Y por qué la fortuna de los ricos en El Salvador ha crecido? Porque es cierto. En este país hay 160 ultra ricos. 160 ultra ricos. Según Oxfam. Y resulta que sus fortunas crecieron, han crecido. No han disminuido. Entonces, ¿cómo es que usted dice? ¿Verdad? ¿Cómo es que usted puede decir de que estamos mal? Y como dijimos, ya cuando vemos cómo se distribuye, ¿sí? Cómo se distribuye, cómo se desconcentra la riqueza de un país, vamos a ir viendo las afectaciones a partir de los sectores. El sector de la población pobre y el sector de la población rica. No es igual, ¿sí? Nunca es igual. Entonces yo me refiero que estamos muy mal a partir de los sectores pobres y empobrecidos, y que son la mayoría. No son la mayoría de los que están bien, sino que son la mayoría los que están mal. Y en términos científicos y también éticos, como ciencia nos importa mucho la afectación de la mayoría de la población. Y esto ya no solo es científico, no es un criterio científico, sino que también es un análisis ético. Estamos llegando al final del primer periodo. Quedémonos con este tema, impacto de la economía informal. Nos vemos a las 6. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lick. De acuerdo. Gracias. Nos vemos a las 6.